Esta música personalmente me hace conectar con el misterio de una región del planeta directamente. Es la magia de la música que nos pone el compañero Yerey Martínez. Este es un grupo de Cuzco, el ombligo del mundo para los incas. Y en cuanto suena, ya me imagino. Y quiero que lo imaginéis, planeando sobre una cordillera maravillosa, una cordillera inhóspita también, un lugar que podríamos, a tenor de las últimas noticias, por desgracia, convertir en plutonía, casi en conexión, en parte, con lo oscuro, con los infiernos. Los Andes impresionan, pero son un mundo aparte, son casi como un continente, y sobre todo en el Perú se produce una historia triste que ha vuelto a los teletipos, una historia que nos habla de tiempo pasado y que yo quería elaboraros en una especie de dossier para que todos seamos conscientes, como decía, del espanto. El espanto que viene a continuación es otro tipo de espanto, es diferente, pero la misión no es regodearse en el espanto, porque incluso vamos a ser cautos y no contar algunas de las cosas más terroríficas. Lo que ocurrió durante mucho tiempo en un país tan hermoso, tan querido, donde tenemos tantos amigos como el Perú, supera cualquier ficción. Y eso que hemos hablado hace poco de Mesopotamia y lo que está pasando, nunca deja de, por desgracia, horrorizarse con esta especie. Pero también os diré, y más oyendo estas músicas, que si tenéis la oportunidad en alguna ocasión de viajar al Perú, sentiréis una conexión, si os gusta el misterio, muy especial. Es el clima, son las brumas, son las antiguas ruinas, son las sensaciones de que hubo mundos todavía sepultados e inexplicables. Y cuando, por ejemplo, en Cuzco, arrancándose sin más, los niños, las mujeres, los hombres hacen sonar sus instrumentos, uno siente que está en un lugar que es clave, seguramente el país más misterioso del planeta, porque allí, como decíamos antes, hablando de los muñecos malditos, se cree que las montañas tienen vida, que son los apus, que los ríos, como el Ucayali o el Uparimac, tienen una fuerza como la serpiente antigua que les dio la vida, que los árboles tienen nombre propio, y son capaces de transformar su alma, o incluso que el sol y la luna siguen siendo entidades reales, no simples objetos celestes. Y nos marchamos concretamente a un lugar en la provincia de Ayacucho. Según el diccionario etimológico, su nombre, como siempre, no es casualidad. Diccionario español quechua, la antigua lengua que aún se habla por parte de los descendientes de los incas. Aya significa muerto y cucho, rincón. Ayacucho es el rincón de los muertos. Aunque algunos estudios dicen que es Ayacuchoc. Ayacuchoc es no rincón de los muertos, sino el que trocea a los muertos, el que corta a los muertos, el autopsiador o el viejo dios andino y de los desiertos del Perú, el degollador. Uno, cuando va a la etimología, dice: qué curioso, aquí la muerte y la vida, como hablábamos de Mesopotamia, siguen jugando. Estamos viajando, amigos, en un planeo imaginario pero real a la Mesopotamia del Nuevo Mundo. Porque allí surgió en Ayacucho una cultura a la que atribuyen maravillas como Tiahuanaco, la ciudad sin tiempo, que es la de los Wari. Hace muy poco también aparecía en teletipos una noticia. Una momia, una de tantas, pero tenía algo diferente. Era una momia Wari. Muchos siglos la contemplaban. Era una mujer sentada en cuclillas, parecía una hechicera, tenía largas trenzas que bien seguido parece creciendo post-mortem. Y su máscara de oro tenía dos ojos, pero dos ojos desorbitados, dos ojos muy grandes, los ojos de aquel que ve más allá, en Ayacucho, el rincón de los muertos. Unos ojos que, según dijo algún arqueólogo un tanto espantado, parecían profetizar o augurar un terror indescriptible en esa misma tierra. ¿Cómo explicar lo que pasó en Perú y que ha sido noticia? La noticia es la siguiente. Un teletipo nos habla de que una única superviviente en una noche de horror ayuda a unos forenses, imaginaos la escena, tras día y medio de camino por las sendas de los Andes, a llegar a un pueblo muerto, un pueblo fantasma, un pueblo donde no queda nadie. Casi no la quieren creer, pero ella sigue indicando: ¿dónde están los habitantes del pueblo fantasma? Ella dice entre llantos que fueron, antes de ser ejecutados, obligados a construir su propia fosa. Cuando los investigadores científicos de la Fiscalía de Lima empiezan a investigar y a rascar, ahí aparece todo el pueblo desde 1984,
había sido prácticamente enterrado vivo. Lo que ocurre es que estas voces, en la zona de Ayacucho comprendida por el estado de la Mar, a la que llaman Oreja de Perro, resulta que representan un mapa enorme. Se calcula que hay 4.600 fosas comunes en esa zona de los Andes. No me he equivocado en el dato. 4.600 fosas comunes. Más de 600 pueblos fantasma. En mitad de la garúa o de la bruma, del frío desolador, a 4.000 metros de altura, donde la tierra casi es imposible para el hombre, pero que fue colonizada por estas culturas incaicas. Allí a veces aparece una iglesia medio derruida. Aparecen 4 bloques de piedra de lo que fue la plaza del pueblo. Aparecen algunas chozas. Y lógicamente se dice que en las noches quien se atreve a pasar por estos lugares se pena. Cuando en Perú, en nuestros viajes, hemos escuchado la palabra allí penan, significa que las almas no descansan, que se oyen los llantos de los niños, que se oyen los lamentos de los sacrificados, que en esos lugares donde no hay carreteras, donde hay que pasar por trochas durante un día entero caminando con mulas, en esos pueblos que ya no existen, como si fuera una plaga bíblica la que hubiera arrasado con ellos de la faz de la tierra, allí se pena. Y esta mujer, Dolores, la única superviviente en una noche de muerte, contaba que allí se penaba y que se acordaba perfectamente de cómo hombres, mujeres y niños cavaron con sus manos y con palas ante los asesinos sus propias fosas, la fosa común que ahora, hace una semana, se ha descubierto. No es fácil explicar el conflicto para comprender esto. Nos han hablado de otros lugares del mundo, pero resulta que el entrañable Perú, el hermano Perú, el Perú que habla nuestra lengua, el Perú que también tiene una historia de españoles, evidentemente, el Perú de las crónicas de Guamampoma, el Perú de los sacrificios antiguos, porque los Wari, esa momia de ojos desorbitados, sacrificaban niños, cierto es, no se puede negar. Resulta que eso parece que ha sido como un imán para la oscuridad. Y uno se pregunta realmente si no estaremos ante una plutonía, ante un lugar que por algún motivo conecta esos cerros sagrados con lo más oscuro. Lo oscuro sigue repitiendo su historia. Una historia que tiene voces anteriores, voces recogidos por madres y abuelas que recuerdan incluso lo que allí ocurrió. Y cuando lo cuentan, por ejemplo, en la carta de una madre de la única superviviente de otro de los pueblos fantasma, sobrecogen el alma. Son documentos reales, pero todo el mundo, durante 15 años, se mantuvo en silencio. Apenas esto no tuvo repercusión internacional. Había una serie de matanzas en los Andes, en la alta puna peruana, como nunca se han dado, creo yo, en otras partes del planeta. Decía Iván Tais, un gran escritor peruano, en su viaje y en su libro, un lugar llamado Oreja de Perro, que el sufrimiento debe ser como un mineral. Fijaos, ¿no? Qué metáfora. Como un mineral pesado. Algo que debería condensarse, quedarse en ciertos lugares. Él ha estado caminando por estos pueblos sin nombre, pueblos que perdieron la raíz hasta de su nombre, donde en ocasiones toda la población está en una fosa en mitad de la plaza. Fosas que siguen sin levantarse. ¿Qué ocurrió en el Perú desde 1982 hasta 1995? Cuando venían los militares, los niños tenían que estar calladitos, sin hacer bulla. Pero a veces el hambre, la sed, hacían que los niños lloren. Por eso los jefes de los senderistas ordenaron matar a todos los niños en Huertahuayco. A las mujeres les ordenaron matar a sus hijos, pero después ellos mismos los mataban ahorcándolos con soguillas, y también con sus manos les aplastaban sus cuellitos. Las mamás no podían detenerlos porque también las amenazaban con matarlas. Solo lloraban de miedo. Otras se tapaban sus ojos mientras que a sus bebés los mataban. Cuando llegaron los militares, nos decían igual que los senderistas cuando iban a asesinar a alguien. A la mala hierba desde sus raíces debemos matar. El que llora es un terrorista y debe morir. A la mala hierba se le debe matar. Esa es la ley. Matar y matar. Y toditos calladitos solo rogando a Dios que nos salve. ¿Qué pasó para que unas comunidades andinas pacíficas vivieran este terror?
es difícil explicarlo todavía hoy. Los amigos y compañeros peruanos aseguran que es un gran misterio histórico. Se ha hablado de otros puntos del planeta y sobre este no. Apareció hacia 1982 una agrupación de corte maoísta, comunista, que pretendía dar un cambio. Un día de ese año, en el pequeño pueblo de Chushi, hablamos siempre de comunidades muy pequeñas, apenas 4 casas de piedra y adobe, una iglesia, a veces en empalizadas, a veces en pendientes, donde la vida es muy complicada, donde cuesta respirar, donde la sangre se espesa a 4.000 metros de altura, sin comunicaciones. Hablaba Vargas Llosa del Perú no oficial, mientras en Lima, mientras en otras ciudades importantes, Trujillo, Arequipa, el Perú occidentalizado, se silenciaba todo lo que estaba ocurriendo en esta zona de los Andes, de los míticos Andes que todos tenemos en la cabeza. Allá había un auténtico genocidio, pero un genocidio, y esto lo digo casi como homenaje, donde los pequeños pobladores fueron masacrados por unos y por otros. Ese grupo Sendero Luminoso en 1982 revienta unas urnas electorales y empieza con una serie de militantes a tomar unos pueblos donde no había ni ayuntamiento. El jefe simplemente solía ser el Barayoc. ¿Quién era el Barayoc? El Barayoc era el más anciano del pueblo. Esta tradición de poder viene desde los incas, que le dieron este nombre, Barayoc. Por tanto, era muy fácil reducir el Barayoc y decir que ellos eran los nuevos dueños, sobre todo si tenían fusiles. Con la hoz y el martillo, los seguidores de Sendero Luminoso empezaron a provocar el terror. Pasaron de la disciplina a las torturas en público, a las decapitaciones, una especie de locura de sangre para dominar ciertos pueblos y para expandirse en una especie de afrenta al Estado. Por otro lado, imaginaos, amigos, porque esto no es muy conocido, el Estado empieza una especie de guerra sucia, comandos militares aparentemente sin ningún tipo de control tienen una única misión, que es acabar con estos subversivos comunistas que están quedándose con el territorio de la Oreja de Perro en Ayacucho. Y entonces los pobladores, los humildes pobladores que cultivaban su yuca, su plátano, su maíz, que vivían con lo justo, que vivían casi como en la edad de piedra, que vivían con sus ponchos y sus pocas llamas, veían cómo venían los terroristas y les masacraban. Venían los militares y a veces creyéndoles terroristas también los masacraban. Así, poblaciones enteras. Así, voy a dar otro dato, 75.000 muertos. 75.000 muertos, de los que se han recuperado 1.300 cuerpos. Pensemos en la cultura andina, que cree que el alma pena. Si no se entierra con unos sacramentos, el alma pena. Si a uno lo matan con violencia, a destiempo, el alma pena. Bueno, pues hay 73.700 personas en pueblos fantasmas que penan. Así pues, la guerra se hizo fratricida. Encapuchados, casi como otros grupos de la Mesopotamia hoy, aparecían en las noches, muchas veces incluso aparecen retablos y en dibujos en noches de luna llena. Los miembros de este misterioso grupo, Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas más sanguinarios de la historia, aparecían y tomaban un pueblo. ¿De qué forma? Ejecutando a todos, quedando solo con las personas que podían servirles militarmente. Se mató a niños, se mató a mujeres. Hay decenas de fosas con niños y mujeres, solo con niños y mujeres, que se descubren en lugares inaccesibles casi por casualidad. Pero luego venían los militares incontrolados, buscando como fuese cualquier pista, y a veces las pistas se daban por envidia, se acusaban sin pruebas, y los militares, por increíble que parezca, comprobado está en las comisiones de la verdad, arrasaban de la misma forma, con la misma violencia que los propios terroristas. El terror y aquellos pobres pobladores, con sus creencias, con su cultura, durante 15 años masacrados. Por eso hay una zona, la Oreja de Perro, en el Perú, Ayacucho, que prácticamente ha sido exterminada. Ahora solo algunos pobladores quieren volver a esos lugares donde ya no queda casi nadie y donde todos aseguran que precisamente en la noche se oyen todavía las voces clamando justicia. Los teletipos hablaban de esta pasada semana prácticamente, el hallazgo increíble por parte de una mujer que había sobrevivido. Habían llegado en la noche los terroristas en 1984 y ella había sobrevivido por algún motivo y 30 años después, acordándose de dónde ocurrió todo, ha ido con los forenses para encontrarse con el espanto. El antropólogo forense Luis Rueda, de esta comisión fiscal, hablaba así con nuestro compañero Fermín Agustí.
y nos contaba cómo, por increíble que parezca, al margen de cualquier noticia, en el Perú profundo se ha producido un éxodo. Pueblos enteros, como está ocurriendo por ejemplo en Turquía, pero por otros motivos, tenían que marcharse a las cuevas. Volvieron a la edad de piedra, niños, mujeres y hombres viviendo en cuevas, con sus pueblos dominados, bien por los militares, bien por los terroristas. Ellos vivían en Chilligua, que es un poblado al cual al lugar es inaccesible, ¿no? Es una puna, en la zona conocida como Oreja de Perro, en Chungui. Estaba en constante asedio tanto de los grupos senderistas, así como el asedio también de las fuerzas del orden, ¿no? Es así que ellos deciden asentarse en otro lugar. Se reúnen 50 personas, de las cuales habían más mujeres y niños, y se van hacia el lugar que se llama Paccha, ¿no? Que queda aproximadamente de ese punto Chilligua, queda como a 1 día y medio de caminata. Paccha, un lugar fantasma, el lugar que ha salido en los teletipos. Y yo he querido esta noche, como experimento con todos vosotros y como espanto del horror humano, y para que esto por lo menos tengamos conciencia de hasta qué punto el hombre puede ser un monstruo, un lobo para el hombre, y nos sobrecojamos tanto para precisamente nunca caer en el error, ni de la ideología, ni de la fuerza, ni de la violencia, porque en algunos lugares cuando esto se desata sin ley, ocurre lo que ocurre. Perú es un esqueleto vivo en esa zona de Ayacucho, un ejemplo de lo que ocurrió. Luis Rueda fue durante 1 día y medio junto a las mulas, guiado por el instinto de una mujer, Dolores Guzmán. Esta mujer escapó de aquella noche en la que llegaron los hombres vestidos de negro y ejecutaron a todo el pueblo. Pudo escapar. Así nos la presenta. Bueno, dentro del universo de personas que se ha exhumado hay más mujeres y niños, ¿no? Niños de entre 2 a 8 años, ¿no? La señora Dolores, que conocía a gran parte de esas personas porque eran lugareños, ha llegado a reconocer presuntamente a nivel indiciario, en base a las prendas, a un aproximado de 15 personas, ¿no? De las 21 personas recuperadas. La noticia que se repite por todos los medios, se replica, se copia y se pega, como se hace habitualmente muchas veces, nos llega como un reflejo lejano, como otra noticia perdida entre tantas que ya no nos impactan. Yo quiero que nos impacten. Esta mujer reconoce a toda su familia por la ropa que llevaban y porque la recuerda cavando su propia fosa una noche de luna llena cuando llegaron estas personas. ¿Quién mató al pueblo de al lado? Pues lo hicieron los otros. Es decir, a 400 metros, 2 facciones en lucha maniquilaban a todo el pueblo. Es una historia que ya nos ha contado en parte Vargas Llosa y otros, pero que solo con lo periodístico y oyendo las voces creo que podemos comprender. El odio, el ambiente, la orografía propiciaban la traición, propiciaban el encuentro furtivo, propiciaban la muerte en cualquier esquina. ¿Os imagináis el terror de esas familias? ¿Qué culpa tenían? Viviendo en las cuevas, alejados de sus centros, de sus pueblos, del lugar donde nacieron. Hemos podido hablar, gracias, repito, a la gestión de Fermín, con la propia Dolores. Me parece impresionante. He podido hablar con ella durante largo tiempo. Casi habla también todavía en el viejo quechua, que hablaban sus ancestros muertos en esa fosa. He tenido que extraer algunas partes para que entendáis este terrible suceso que supera cualquier película. A ella, por algún motivo, la perdonaron y le hicieron cocinar para las personas que iban a ser ajusticiadas. Es decir, ella tuvo que dar la última cena a su propia familia, colgada de pies y manos, para luego ser dejada en el monte y huir para quizá contar esta historia. Así nos lo contaba esta noche en la cadena SER. El pueblo era un pueblo, ¿no? Y ahora no hay nada, y pasó 30 años y totalmente no hay nada, tantas personas se han muerto, prácticamente 38 personas se murió en ese lugar en 84, nos ataca los senches, como 50 senches, y no lo respetaba al niño, a las madres gestantes, todo le mató, tanto que estoy rogando, no le perdonó. La gente en la noche entonces la gente, cuando yo fui al lugar, estaban torito, estaban señoras amarrados con sogas, yo estaba embarazada,
a mi bebé de 1 mes, y entonces de ahí le dijo en la noche, y un momento que cuando llegamos a la casita todos estaban amarrados todo al cuello en la noche. A las 8 de la noche le matan a la mitad de personas sin comer nada, sin agua, y yo le ayudaba a todos los que estaban amarrados, los niñitos pidiendo comida, cuando cocinaron ellos pidiendo comida, y yo les ayudaba a los niñitos. No, todos estaban amarrados, señor, todos estaban amarradas, todas las personas estaban amarradas, solamente los niñitos nomás caminaban, y los niñitos eran de 1 año, 2 años, 3 años, y eso yo le estaba cuidando los niños en una casa. Fue perdonada por algún motivo que no acabamos de entender, soltada en la selva, en la puna andina, después de haber dejado allí su familia, amarrados dentro de una casa, la casa comunal. Siempre hay una casa tipo ayuntamiento, que son 4 paredes. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué esta representación del horror? Una cosa es matar a alguien, inocentes como en este caso, y otra cosa es todo esto que estaba ocurriendo. Ella nos cuenta, como 30 años después, porque en sueños se le aparece, como nos contaba sus familiares, como les ocurre a muchas víctimas, que cuentan en el Perú a los fiscales, y los fiscales ponen cara de dónde vienen estas personas, ¿no? Cuentan que en la noche, que esto es increíble, dato que se toma como antropología, los muertos de los pueblos fantasmas de Ayacucho en Oreja de Perro se presentan para decir dónde están. Y entonces muchas personas se atreven a volver y a guiar a los científicos. La escena es de película. Y entonces, para el pasmo general, señalan un lugar donde ya ha crecido el matojo, donde visiblemente no hay nada, pero se ponen a escarbar y aparecen pueblos enteros. Esto le ocurrió a Dolores hace apenas una semana. Ha sido teletipo, pero es diferente vivirlo así. ¿Os imagináis a los científicos comprobando que lo que parecía una leyenda era verdad? Ah, sí, señor, sí, esa tiempo ya tenía 18 años, ya estaba embarazada. Ahí le perdí a mi esposo, y era mi pareja, ¿no? Y mi suegra con sus 5 hijos, mi suegra, ¿no? Y aparte sus familiares, total son 38 muertos, y ahora exhumados son 21 nomás, y no están restos. Eso nosotros queremos buscarlo, no sé, señor. Y yo me recuerdo que ese rato que mi cuñado tenía 17 años, el chibolo, al 17 años era mi cuñado, y encimita nomás estaba, señor, encimita nomás estaba mi cuñado. Entonces dije, con eso la segunda fosa, yo sé que encimita estaba mi cuñado, con eso me va a identificar, pero le habían sacado un costadito, le habían tapado a mi cuñado, y yo me reconozco su polo en sus medias. Había personas adultas, como 5 personas, encimita nomás. Entonces ahí me reconozco mi suegra con su ropa, y otra persona en su ropa también. Mi tío, su hermano de mi suegra, le reconozco en su chompa, era color guinda, y los niños, que mis cuñados eran más chiquitos, más abajo estaba, y seguían escarbando, ya mirándole eso ya te sientes mal, y totalmente, a pesar de que años ha pasado. Hay en otros lugares también, señor, sigue sacando, todavía hay 35 personas todavía para que pueden escarbar en la misma fosa. Los sueños, la intuición, las apariciones, las leyendas provocan que algunas personas se atrevan a volver al pueblo donde surgieron, de donde salieron aquella noche terrible, y estén dando datos precisos de una matanza que todavía sigue siendo un poco complicada de contar en Perú. Porque hubo guerra sucia y hubo este grupo subversivo que todavía tiene algunas unidades o personas que pretenden resucitarlo, porque les hablaban de que iban a acabar con los ricos. En aquel Perú profundo y profundamente pobre parecía una solución. Se pasó a los pocos días a la instrucción militarizada y después a los castigos ejemplarizantes. Aquel que tuviese un poco de tierra lo sacrificaban en vivo. Los relatos son tan crudos que es mejor ni contarlos, aunque a veces es la única forma de tomar conciencia de lo que ocurre. Nadie sabe por qué en esa espiral de terror, en las noches, Sendero Luminoso, subía a las personas y hacía las mayores barbaridades que nadie puede imaginar.
Hubo artistas como Edilberto Jiménez que hacían los típicos retablos ayacuchanos. Son retablos donde a veces aparecen ánimas, calaveras, espíritus en los que ellos creen. También aparecen escenas religiosas. Edilberto, en esta época de terror, recorrió los pueblos e hizo de antropólogo. Habló con las personas. Lo que le estaban contando era tan increíble que empezó a diseñar sus propias creaciones artísticas. Creo que Diego Marañón está poniendo algunas en Nave del Misterio, ha colocado algunas fotografías en Nave del Misterio o están haciéndolo, porque todo lo que yo cuente no alcanza el nivel de expresividad. Ejemplos: en el pueblo de Huertahuayco, toda la población, 150 personas fueron arrojadas al abismo, directamente. 150 personas fueron por parte de Sendero Luminosa, niños, lactantes, arrojados en un abismo, se han encontrado ahí. Cuando Edilberto llega, ve los zapatos de los niños de hace 30 años y al lado calaveras humanas. En el pueblo de Acomarca, la población entera fue ahogada. La población entera fue ahogada. ¿Cuándo se ha visto esto? ¿Esto ocurre en las guerras intestinas y no se cuenta? Pero es que el mapa de esa zona del Perú está repleta de lugares que, si vagamos incluso por Google Earth, veremos pequeñas manchas de piedra que apenas se distinguen unas de otras. El mundo solo empezó a saber de esto en el año 83, cuando 8 periodistas, 8 corresponsales de diferentes medios peruanos fueron a un pueblo buscando información. Hubo una confusión, algo ocurrió, nunca se sabrá. Pero los 8 periodistas aparecieron sin los ojos, con la lengua cortada, en sudarios blancos. Junto a ellos, no se va a olvidar de ello, una tinaja con sangre con los sesos de uno de los periodistas. Vargas Llosa habló de un terrible ritual de exorcismo y de unas culturas tan primitivas que pensaban que un extranjero con una máquina de fotos, año 83, era una especie de enviado. Los confundieron con terroristas, nunca lo sabremos. Pero el suceso de enero del 83, en las laderas inhóspitas de una pequeña aldea muerta llamada Uchurajay, se convirtió como en el emblema de que algo estaba pasando, algo que ni siquiera en las opulentas mesas de Lima se conocía, una guerra encubierta. Eso ha seguido y seguido y seguido. Y había escenografías como la de Putis, donde en la locura decidieron matar la noche de Herodes a todos los niños, por un decreto, por un sometimiento al partido, decían. Si eras del partido y tenías que estar con nosotros, tenías que enfrentarte a los más duros sufrimientos. Por ejemplo, que matemos a todos los niños, incluidos los tuyos, en esta aldea. Y eso se está comprobando en la exhumación de las fosas. Edilberto vivió como una pesadilla. Este artesano ayacuchano, hemos podido hablar con él, ha hecho como antropólogo del misterio, porque ha sabido muchas historias de ánimas, de aparecidos. ¿Cómo no va a haber aparecidos, creencias en aparecidos, almas que vagan, os imagináis, en los últimos pueblos fantasmas reales, donde la vida era muy dura, pero donde pasó todo esto? Edilberto me lo contaba esta noche en la cadena SER. Nunca ha podido olvidarlo, las pesadillas le vuelven. Él solo puede hacer este tipo de arte ya. Las manos no le dan, como alfarero, como creador, para otra cosa. Ha convertido su arte en denunciar lo que pasó durante 15 años. 75.000 muertos, 15.000 desaparecidos. Lo increíble es que no hablamos de militares contra militares. La inmensa mayoría son mujeres y niños. La pesadilla es cómo asesinaron a los niños, ¿no? Cómo obligaron a sus padres a asesinar, degollar a sus propios hijos, ¿no? Las propias madres, con temor a la muerte, tenían que degollar. Eso obligado por miembros del Sendero Luminoso. Capaz, existen fosas de niños, es increíble. Nosotros, niños que han sido arrojados a los ríos, niños que han sido degollados con las propias manos, niños que han sido también ejecutados con soguillas. Entonces eso es un horror grande, ¿no? A uno le duele, inocentes que hayan sido asesinados en esa barbarie, ¿no? El propio Adalberto, vagando por estos pueblos, no podía creerlo. Pensaba que podían ser exageraciones. Familias enteras, generaciones enteras. ¿Cómo es posible que del odio y la batalla se pase a tomar como objeto a una persona? Esto, no sé, tendría que hacer reflexionar, porque está en el germen de todos los confrontamientos. El otro no vale nada, el ser humano no vale nada. ¿Qué clase de ideología de unos u de otros puede hacer que uno mate a un niño inocente, lo arroje a un río, lo decapite? Está pasando ahora en la Mesopotamia, pero esto pasa con gente que hablaba nuestra lengua, mucho más cercana en lo cultural. Es decir, cuando se desbarata todo,
el horror es posible. Senderistas y militares, más que enfrentarse entre ellos, acudían a las comunidades y saciaban auténtica sed de sangre. Hay mucho escrito sobre todo esto, pero poco se ha escuchado. Cuando uno lo escucha en estas voces se impresiona. Yo le preguntaba a Edilberto, muchos de estos lugares son prohibidos, muchos de estos lugares no son transitados. Hay una cultura en los Andes que dice que el ánima vaga por el lugar donde fue ajusticiada la persona. Y no os imagináis, porque son los lugares más tristes del planeta Tierra, con una vegetación, unas montañas, unas nubes exuberantes, misteriosas, enigmáticas, con una soledad a veces de días enteros para llegar al siguiente pueblo. Hemos estado varias veces en Machu Picchu. Ahí están los turistas, ahí están los hoteles de 5 estrellas, y cuando uno sube al Templo del Sol, pero se gira al otro lado, como dando la espalda a toda esa maravilla de la humanidad, mira hacia unas montañas que están al frente, unas montañas como la coraza de un dinosaurio, que van prolongándose hasta el infinito. Ahí empieza la Oreja de Perro, ahí empieza el lugar que estuvo al margen del mundo. Ahí están los pueblos fantasmas hoy, los pueblos donde se ponen pequeñas cruces de palo y poco a poco los pobladores empiezan a tocar, a visualizar. Cada pueblo, en vez de plaza, tiene su fosa, y en la inmensa mayoría no queda nadie. ¿Ocurrirá esto en alguna otra parte del mundo? Pueblos enteros con toda su población enterrada. Por supuesto, Edilberto, en sus cuadernos, en sus dibujos, se llevó cientos de casos. Se oye el llanto de los niños. ¿Cómo no va a oírse?, pregunto yo. Se oye el desgarrador lamento en la noche de las madres, condenadas a muerte y sin escapatoria en aquel lugar. Edilberto podría contar muchas cosas, pero nos adelantaba esto en una entrevista difícil de olvidar para nosotros. Como las almas penan, ¿no? Como los niños lloran, etcétera. O sea, en cada lugar tiene su propia historia y se cree que las almas ahí están penando, ¿no? Necesitan ser recogidas. Imagínate, ellos siguen soñando, los muertos le están diciendo a las mujeres, por ejemplo, a sus familiares, estoy en una zona, estoy dentro de los celos, estoy al lado de una capulla, me está haciendo frío, no quiero que me cubras. Entonces son historias que como les revela a sus familiares. Lo alucinante es que en pleno 2014, cuando surge este teletipo, entre otras muchas cosas, de que un pueblo fantasma ha aparecido en Perú y nos quedamos con esa imagen, no profundizamos, no comprendemos lo que hubo ahí. Ahora, Edilberto ha conocido a muchos supervivientes, a veces alguien podía esconderse. ¿Os imagináis una niña, como en el caso de Totora? De todo el pueblo sobrevive una niña que se ha quedado junto a un río, y ella es la que cuenta el horror, pero tiene que pasar jornadas para huir de esos pueblos, para llegar a un lugar donde no la vayan a matar. Y cuando lo logra, casi nadie puede creer lo que está contando. Ejecuciones sumarias y no quedar nadie. Y por supuesto, ese lugar queda vetado, misterioso. No se puede volver porque se tiene temor a los que fueron ajusticiados. Hoy, por desgracia, después de muchos años, ya no hay aparentemente estos sucesos, claro, y sin embargo la misma zona, lo que hablábamos de el imán hacia el terror, está tomada por los llamados cocaleros, muchachos que llevan en mochilas grandes cantidades de hoja de coca para ser procesada y están apareciendo día sí día no muertos en los caminos. Las confrontaciones son ya entre los militares y los narcotraficantes, pero en el mismo lugar. Y yo me quedo con las palabras de Iván Zais. Si el sufrimiento fuese un mineral, si se depositase como sedimento en algo, ¿qué sería esta zona? Con 73.000 muertos bajo el suelo, pensemos, y la mayoría niños y mujeres inocentes. ¿Cómo no se va a poder sentir ahí algo terrible? Lo terrible no es simplemente para causar morbosidad o espanto, porque no voy a contar lo que hacían con muchas víctimas, que es indescriptible, indescriptible, porque viene escenificación del terror. La pregunta es, ¿nos da una lección esto? ¿Nos da una enseñanza esto? ¿El ser humano aparentemente normal de aquellos pueblos enloqueció repentinamente? El hombre lobo para el hombre, a veces detrás de un teletipo y todo una historia, y a veces nosotros tenemos que contar algunas historias para que seamos conscientes, para que no solo sean una hoja volandera. Esto ocurrió en los años del terror entre Sendero Luminoso y los militares incontrolados en un lugar llamado Oreja de Perro, Ayacucho. Quizá podéis investigar y podáis ver que por mucho que nos asombre el ser humano, siempre hay un paso más, siempre hay algo terrible. Yo espero que el siguiente viaje sea mucho más luminoso y no sea hacia un lugar
con apariencia bondadosa y mágica, pero con un trasfondo de plutonía auténticamente infernal. Diego Marañón, ¿estás por ahí? Estoy, Iker, estoy verdaderamente impresionado escuchando todo esto. Y no podemos dar más datos. Yo no sé si tú has accedido en tiempo real, en Nave del Misterio, en las redes sociales, a poner alguno de estos terribles retablos ayacuchanos, ¿no? Sí, los hemos puesto también, hemos puesto los grabados que Dilberto pudo dibujar sobre el terreno mientras los residentes en aquella zona le explicaban todo lo que había pasado. Están en Twitter si la gente quiere consultarlos. El dibujo expresionista, como buena escuela cuzqueña y ayacuchana, supera todo. No hay película que supere esto. Es increíble, ¿no? Vamos con la dramatización. Iba a decir para poner un poco de paz, pero creo que no. ¿Vamos con la dramatización, Diego? Vamos allá, vamos a escucharla. Ocurrió en... Ocurrió en Salamanca. Está basado en unos sucesos que tuvieron lugar en Peñaranda de Bracamonte, en una zona de viviendas unifamiliares de una barriada, y los protagonistas fueron 3 chicos. La dramatización se ajusta bastante, excepto en algunos nombres. Luego te explicaré por qué los he cambiado. Y lo que vamos a escuchar es exactamente lo que ocurrió, unas sesiones de Ouija y acontecimientos que desde luego les cambiaron la vida a todos. Pues prácticamente vamos a acabar esta hora con esta dramatización, y a la vuelta, después del doble informativo, del informativo especial de hoy, nos sacarás de dudas, sobre todo que estén atentos al final también, ¿verdad? Eso Hay es. una sorpresa extraña incrustada ahí. Un pequeño homenaje. Dramatización de Diego Marañón para Milenio 3. Los 3 jóvenes avanzaban lentamente, sorteando los restos desperdigados de una actividad que en aquel verano de 1992 se antojaba ya lejana en el tiempo. El polvo que levantaban al caminar provocaba que los rayos de sol que se colaban por los huecos de ladrillo dibujasen líneas luminosas a su paso. Es que nadie piensa ayudarme. Marta se dio la vuelta de inmediato y comprobó cómo la silla de ruedas en la que se desplazaba Luis se había quedado atascada entre 2 de los tablones de madera del suelo. Ya salió el gruñón. Espera, exagerado, ya voy. Imagino que no hará falta avisar a la grúa. ¿Me estás tomando el pelo? Me gustaría verte a ti aquí sentada, esquivando toda esta porquería. Si estuvieras tú en mi situación... Ya empezamos. No, claro, desde ahí se ve todo muy fácil. Oye, ya basta, ¿eh? ¿Qué? Lo que oye es suficiente. Oye, no tengo la culpa, nadie la tiene. Asúmelo de una vez, ha pasado un año. Lo que te ocurrió fue un accidente. Eso en lo que estás sentado es una silla de ruedas, sí, pero estás aquí con nosotros, haciendo exactamente lo mismo que el resto. Así que deja de compadecerte de una vez. O por lo menos no lo pagues conmigo. No puedes reprocharme nada. Oye, lo siento, es que a veces esto me supera. Lo sé. Tranquilo, no pasa nada. Vamos, ya estamos llegando. Uf. Y mi padre acaba de poner aire acondicionado en casa, con el frío que hace siempre en este caserón. Lo que deberíamos haber hecho es mudarnos aquí. Pablo, otro de los chicos, se bajó las mangas de la camisa que hasta entonces llevaba remangadas. Sí, parece increíble que estemos en agosto. Por lo menos debe haber unos 10 grados menos que en la calle. ¿Y eso? Ni idea. Parece alguna pieza metálica. Ha salido de aquel hueco. Esperad. Era el gato de Ramiro, el hombre que vive enfrente. También se ha debido colar para aliviarse del calor. Pues me ha dado un susto de muerte. Y a mí, si esto nos pasa de noche, yo no lo cuento. Venga, vamos. Ya sabéis a lo que hemos venido. Los chicos siguieron avanzando por el enorme pasillo. Al fondo, ante ellos, aparecía la puerta que daba a la sala principal. Oye, ¿tú crees que pudo haber algún tipo de sugestión? ¿A qué te refieres? El gato era de verdad, te lo aseguro. No, hablo de lo que le pasó a Susana. Quizá deberíamos olvidarnos de esto. Luis detuvo por un instante su silla de ruedas y bajó la mirada. El grupo no siempre había constado de 3 personas. Hacía unos meses, Susana, una amiga de la infancia con la que habían compartido muchas tardes como aquella, había tenido un accidente en su casa, rompiéndose el cuello. El joven borró súbitamente la sonrisa de su cara, recordando por unos instantes el rostro de la chica. Susana se resbaló, eso es todo. Eso dijeron, pero desde que esa tal Laura le empezó a dar mensajes a través de la Ouija, estaba como obsesionada. Ya no parecía ella. Vamos, lo sabes tan bien como yo. Olvídalo.
Nosotros somos los que tenemos el control de esto, ¿de acuerdo, chicos? ¿Quién tiene la grabadora? Yo. Está aquí, en mi mochila. Pues venga, no perdáis tiempo. Marta, ayúdame a girar para colocarme en la mesa y saca las velas. Y el tablero del cajón. En el último año, aquella reunión semanal se había convertido en una cita ineludible, representando una especie de adicción a lo desconocido. Aparentemente, la entidad que se manifestaba a través del desgastado tablero de plástico era siempre la misma. Decía llamarse Laura. Los jóvenes sabían perfectamente el camino a seguir, aunque esta vez querían dar un paso más en sus experimentos. ¿Ya está grabando? Sí, desde hace unos segundos. He visto hacer estas cosas en televisión. Puede que con un poco de suerte. A veces creo que estamos locos. Venga, vamos allá. Poned vuestros dedos en la moneda, como siempre. Los jóvenes obedecieron, repitiendo aquella suerte de ritual tan familiar para ellos. Todos conocían el procedimiento. Laura, queremos contactar contigo. ¿Estás ahí? La moneda que servía de improvisado máster no se movió ni un milímetro. Laura, si estás ahí, dinos algo. Ya se mueve. Se está moviendo. Los dedos de los chicos, apoyados levemente en aquel trozo de metal, comenzaron a moverse con rapidez por el tablero. Hola. Laura, ¿eres tú? Sí. N. O. G. R. A. B. E. I. S. La moneda se detuvo súbitamente. No. ¿Grabéis? Venga ya, ¿cómo lo sabe? No puede ser. Un escalofrío recorrió en aquel instante a todos los integrantes de la sesión. Lo que se deducía de aquellas dos palabras sobrepasaba los límites de la comprensión. Fuese lo que fuese, viniese de donde viniese, la fuerza que movía la moneda sabía que estaban experimentando con la grabadora. Era como si estuviese allí mismo, entre ellos, observándolos. Ya basta, yo lo dejo. ¿A dónde vas? ¿Es que no has leído? Esto ya no tiene gracia. Hace tiempo que dejó de tenerla. No quiero seguir, se acabó. Venga, no llevamos ni un minuto. Me da igual. Si queréis continuar, allá vosotros, pero no contéis conmigo. Vale, tú ganas. Lo dejamos por hoy. No hablo solo de hoy. Yo no volveré a hacer esto. Pablo, para la grabadora y rebobina, anda. A ver si hemos cazado algo. Pablo obedeció. Tal y como había visto en la televisión, había llegado la hora de comprobar si la grabación había obtenido algún resultado. El botón de retroceso del viejo aparato le pareció más resistente que nunca. Al llegar al comienzo de la cinta, pulsó play. Allá va. Espero que Laura tenga una voz bonita. Laura, si estás ahí, dinos algo. Ya se mueve. Se está moviendo. Hola. Laura. Os mataré. Moriréis todos. ¡Páralo! ¡Para eso de una vez! ¡Quiero irme de aquí! ¡Os lo dije! ¿Qué coño ha sido eso? No lo sé, pero no pienso volver a ponerlo. Nos ha engañado. Todo este tiempo nos ha estado mintiendo. Sea quien sea, no es Laura. Ni siquiera creo que esto que se escucha sea humano. Lo sabía. Sabía que Susana no había resbalado. ¡Esa cosa! Cálmate, Marta. Ven aquí, dame la mano y escúchame atentamente. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Parar esta locura y demostrarle que quien ríe el último ríe mejor. Ha estado jugando con nosotros. Así que vamos a ser nosotros quienes tengamos la última palabra. Esa cosa, como tú dices, vamos a mandarla al infierno. La joven abrió los ojos con una mueca de estupefacción. No podía creer lo que estaba oyendo. Una última vez los tres juntos por Susana. Marta fundió sus ojos en la mirada de Luis. Aturdida y sin ser del todo consciente de lo que estaba ocurriendo, la joven aceptó sentarse con sus compañeros alrededor del tablero para cerrar de una vez por todas aquella puerta que habían abierto mucho tiempo atrás. Su dedo temblaba al acercarse a la moneda. Me dirijo a quien ha estado mintiéndonos todos estos meses. ¿Estás ahí? Sí,
¿Tuviste algo que ver con la muerte de Susana? Sí. ¡Dios! No, no os dejéis asustar. Es justo lo que pretende. ¿Quieres hacernos daño a nosotros? Sí. ¿Y cómo piensas hacerlo? Hoy acaba todo. L O V E R A S. Lo verás. Los jóvenes se miraron entre sí, buscando una explicación que ninguno de ellos parecía tener. La sensación de frío se acrecentó. ¿Lo verás? ¿De qué hablas? ¿Qué veré? T U F U T U R O. ¿Tu futuro? Una silla se desplazó en aquel momento por el suelo de madera, bloqueando la puerta por la que habían entrado en la casa. Las 2 velas que permanecían encendidas sobre la mesa se apagaron de golpe. ¿Quién ha hecho eso? ¡Vámonos de aquí ya! Sí, vale, larguémonos. Mientras los jóvenes se dirigían hacia la puerta, Luis fue incapaz de distinguir un profundo agujero en el destartalado suelo. Su silla de ruedas quedó encajada en el hueco, provocando que el muchacho cayese hacia atrás. El golpe lo dejó inconsciente. Lo verás. Verás tu futuro. Tu futuro. La mente de Luis estaba sumida en la más profunda oscuridad. No era capaz de ver nada, pero aquella voz retumbaba cada vez más fuerte en su cabeza. Lentamente, la negrura fue dando paso a lo que parecía ser un punto luminoso en la lejanía, tenue al principio y más fuerte a medida que se iba acercando. Como si de una puerta se tratase, en el interior de aquel espacio le pareció distinguir una figura, una silueta que contrastaba con el blanco que la rodeaba. Tu futuro. Luis quiso gritar, pero no pudo. Intentó moverse, pero estaba paralizado. El terror dominaba su mente por completo, porque aquella silueta que en su mente aparecía suspendida sobre el suelo era la suya propia. El joven se vio a sí mismo balanceándose muy lentamente, con los ojos abiertos y una soga alrededor de su cuello. Ya lo has visto. Este es tu futuro. Ya vuelve en sí. Luis, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? Mi cabeza. Salgamos de aquí. Hay que llevarlo al hospital ahora mismo. Ayúdame a cargarlo. Sí, espera. Vamos. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Una persona sola en su casa, con un ataque de miedo, con un ataque de terror pánico, puede llegar a morir. Es decir, que llevamos dentro una fuerza destructora cuya primera víctima somos nosotros. Y a veces hay inconscientes que matan. Por eso, queridos amigos de la medianoche, lo único importante, además del problema de Luis, es que aquí había 3 personas unidas de la mano, cogidos fuertemente de la mano. Había una impresionante corriente de amistad. Y eso es lo que tiene que salvar a Luis de ese problema que tiene en este momento. Gracias por haberlo contado, porque creo que servirá de ejemplo para muchísima gente, para que hagan como habéis hecho. Tirar el tablero de la Ouija, tirarlo a la basura. Nos vamos sonrientes, contentos y sin miedos. Sin ningún miedo, porque estamos vivos. Con la intervención estelar al final en esta especie de bonus track del gran Antonio José Alés, José María del Río, como no, Julio López, Ana Isabel Rodríguez, Iván Jara, Jorge Sánchez, realización de Alfonso Sanz, todo míticos, ¿no? Aquí, en este grupeto, guión de nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. De nuevo, Diego.
Sí. Creo que estamos dando la noche al público, pero bueno. ¿Por qué ese bonus track que bien encajaba ahí, Lo que decía el maestro Alés? Efectivamente, el protagonista del caso original no se llamaba Luis, tenía otro nombre, pero un día, cuando estaba precisamente escribiendo la drama y escuchando antiguos programas, como hago muchas veces, me encontré con estas palabras, ¿no? que Antonio José les dedicaba a mediados de los años 80, mucho antes, a uno de sus oyentes que había escrito al programa para contar su caso. Era una experiencia muy similar, por otro lado, y al escuchar esto, estas palabras que alertan un poco contra la sugestión y que apuestan por luchar contra ella y tratar de ver el lado positivo de algo tan oscuro, pensé que muy probablemente lo que Alés hubiese comentado, si este caso le hubiera llegado muchos años antes, sería algo muy similar. 2:58. Diego, quédate al tanto porque algo pasa con esos chemtrails y vamos a hablarlo, ¿vale? Perfecto. Es la hora mágica, una hora que nunca fue, quizá, ¿no? Ahí quedarán los archivos, pero ahora estamos en esa especie de salto del tiempo. Vuelven nuestros compañeros, como si nada hubiese ocurrido, como si el viaje por la oreja de perro de Perú y la dramatización nunca hubieran existido, más que nuestro impacto emocional, que es lo que cuenta, ¿no? Nuestras experiencias, al final, lo experimental es lo que vale. Nosotros volveremos enseguida con muchas más informaciones, con mucha actualidad, porque han pasado muchas cosas. Vamos a hacer una mesa milenaria especial, pero va a haber también otras sorpresas. Una hora más, si nos aguantáis, aquí estamos, Milenio 3, edición especial, la noche más larga, en la cadena SER. 3:06, un poquito de luz, ¿no? Después de pasear por la oreja de perro del Perú, después de escuchar la vivencia terrible de unos muchachos de Salamanca, después del marinerito terrorífico del principio, el primo de Anabel y demás, a ver si ponemos un poco de paz. Nuestro abrazo para la gente del Perú, que tenemos muchos amigos del Perú. Yo me encuentro con, por ejemplo, muchos taxistas del Perú que me hablan orgullosos de cómo tratamos. Esto es duro, yo lo sé, pero es parte de su historia. Y a pesar de todo lo que hemos contado y de lo que no hemos contado, como lo de la matanza de 8 compañeros, los llaman allí mártires de la noticia, buscando la verdad encontrar una muerte horrible, tipo exorcismo. Bueno, pues hay algo que nos hila a los Andes. Para mí es el país más misterioso del mundo. Un abrazo a toda la gente de Perú, también de Chile. Tenemos muchos simpatizantes en Chile. A pesar de este dolor, o quizá por la mezcla de todo eso, quién sabe, de ese dolor de siglos, de milenios, hay un misterio especial. Y como decía Santi antes, yo creo que en una de las intervenciones, de verdad, filosóficas importantísimas, allí tampoco los objetos son solo objetos. Allí las piedras hablan. ¿Cuándo olvidamos escuchar a las piedras, nosotros, los occidentales? Escuchamos la música que nos dice cosas. Dice Jeremy Martínez, nuestro comandante del sonido junto a Noel Calero. Jeremy Martínez, alias el mago de Cádiz, el requiebro fino, la cinta. Él sí que hace el clásico cuando jugamos al fútbol. Pues él dice, y me ha gustado, Iker, es que esta canción, y lo comparto, es mi corazoncito. Y qué bien nos viene, Geray, en este momento, porque hemos pasado por mucha negrura. La actualidad también viene complicada, pero nosotros siempre, os aseguro, hasta para el espanto, lo hacemos para mostrar. Decía Santi Camacho antes, lo decías, ¿verdad, Santi? Que llevabas toda tu vida preguntándote el por qué. Mucho más allá del misterio, había compañeros en 9 del misterio de las redes sociales que decían, esto da tanto miedo como los muñecos, porque somos nosotros, no son los muñecos. El demonio que llevamos dentro a veces y cómo exorcizarlo, es que esa es la gran misión que tenemos, ¿no? Yo creo que es el misterio al que más tiempo le he dedicado y más trabajo le he dedicado. ¿Por qué suceden estas cosas en Perú, en Camboya, ahora en Siria? ¿Por qué sucedió en Ruanda? ¿Por qué sucedió en Alemania? En la Alemania de aquí al lado, tan occidental, de repente esa locura de las cámaras de gas. País, ¿cómo es posible? De filósofos, de científicos, de músicos, el país más civilizado de la Tierra en su época. ¿Por qué? Y la verdad es que hay algo que se me escapa. Puedo entender la ambición, puedo entender el ansia de poder, puedo llegar a entender el querer imponer tu voluntad a otros, porque piensas que es lo mejor para todos, porque piensas que es lo mejor para la sociedad, incluso haciendo un gran esfuerzo. Puedo llegar a entender cosas como lo que hacen ahora mismo los narcos mexicanos, intentar proyectar el terror como arma de poder. Pero cuando ese terror sucede en la intimidad,
cuando no tiene ningún objeto, cuando no tiene ningún propósito, cuando no se va a enterar nadie, cuando sucede entre las 4 paredes, entre las 4 alambradas de un campo de concentración, sea en Camboya o sea en Polonia, cuando sucede en una aldea remota donde se van a enterrar esos cuerpos y nunca más se va a saber de ellos, cuando es el mal por el mal, el disfrutar porque se disfruta del sufrimiento ajeno, esa parte se me escapa y llevo 20 años acumulando torturas, matanzas, sangre a ríos y no he llegado a comprenderlo. Pues fíjate, Santi, en esta música la solución. ¿Por qué? Porque vivimos con 2 mundos dentro de nosotros y de nosotros depende, en mi opinión, que uno prevalezca sobre el otro. Nos crearon, fuimos creados, fuimos a golpe de azar, no lo sé, construyéndonos con 2 entidades dentro, estoy convencido. Decían los antiguos nativos del norte de América que todos tenemos un lobo negro y un lobo blanco en el alma. Y decía el viejo sabio, fijaos qué frase, con muchos siglos, de ti depende a cuál alimentas. Tenemos dentro una potencia destructiva, lo decía Antonio José Ales, para autoaniquilarnos, como un demonio dentro. Y seguramente tenemos también un Dios, tenemos algo tan bello que hace músicas, que inspira el arte, que inspira la creatividad, que inspira lo hermoso. Porque ¿quién no puede sentir algo hermoso cuando Mike Oldfield hace esto? Mike Oldfield es un ser, por tanto, y poned ahí al que vosotros queráis, que ha logrado someter su oscuridad. No os olvidéis, yo no soy ningún gurú, es más, huyo de las verdades porque las verdades creídas a ciegas llevan a esto, a lo del Perú, a lo de aquí, a la cualquier guerra. La duda permanente y el asombro es importante, pero fijaos, Mike Oldfield seguro que tiene una pelea contra sus propios demonios. ¿A qué nos obliga el sistema actual, tal y como lo hemos conformado entre todos? Donde solo vale lo material, donde si vemos los mensajes parece que nos empujan hacia lo más denso, nos empujan al impulso más primitivo. Esta semana además, en fin, no quiero hablar mucho, pero los grandes vectores de la información, lo que tiene que instruir a la gente, nos impulsa hacia lo más obvio, lo más animal. Copular lo hace cualquier animal, alimentarse de forma grotesca lo hace cualquier animal, matar lo hace cualquier animal. Ahora, cualquier animal no hace arte, ¿eh? Cualquier animal no coge una tecla y hace esto que hace Mike Oldfield. ¿Qué nos diferencia de los animales, con todo el respeto para los animales? Pero ¿por qué parece que es más hábil a la población llevarle por el instinto del lobo negro? Quizá porque somos más fáciles de dominar. ¿Por qué nos quieren llevar por lo sencillo? ¿Lo sencillo atrapa más fácil? Es muy difícil buscar la luz. Es muy difícil porque no es animal. Es muy difícil porque hace falta un esfuerzo supremo. Seguramente para matar, para aniquilar, para copular, para comer de forma desaforada, para envidiar. Lo tenemos ya de serie. Lo llevamos en el equipaje. Para hacer esta música, para pintar, para crear, para hacer cosas con amor, eso es muy complicado. Esa es la batalla. Y está presente en cualquier música, en cualquier reflexión, en cualquier viaje radiofónico. Vamos con algunos de los mensajes. La última dramatización de Diego ha puesto los vellos de punta a mucha gente. Llevamos una nochecita fina. Lo conspiranoia dice: Diego, te vas superando cada semana. Yo no soy de dramatizaciones y me estáis enganchando. Chapó. Diego Cozar Lobo, dramatización pelos de punta. Boson Win, después tengo que ver 2 horas de contenidos estúpidos para neutralizar cada dramatización de Milenio 3 si quiero dormir. Contenidos de estos que densifican, ¿no? No, películas chorras y esas cosas para desconectar un poco. Bueno, está bien, entonces. Rubén López dice: me encanta escuchar Milenio 3 en el coche, pero a la vez me da más miedo, no sé por qué, sois los mejores. Francisco Javier, no ver las actuaciones, estoy completamente acongojado, que estoy con los ojos como una lechuza. Que cague, por Dios. María dice: la madre, qué susto, por experiencia no recomiendo la Ouija, entidad oscura, refiriéndose a lo que has contado de Perú, y qué terribles pensamientos pasarían por la mente de estos niños minutos antes de desaparecer. Horrendo. Mona Baku, una historia muy triste, más de 50.000 muertos, muchas poblaciones estaban entre 2 fuegos, es el peor genocidio que hemos tenido en pleno siglo XX. María Ángeles Monserrate: ay, qué horror, por Dios, cuántos sufrimientos, las madres viendo a sus hijos cómo los mataban, eso sí que da miedo de verdad, pueblos enteros, me quedo sin palabras. Atienza Yasmín: horrible que te hagan matar a tus propios hijos, hay que vivirlo para saber, pero yo creo que me mataría antes de hacer sí, seguro, eso. Seguro.
Sí, yo no entiendo cómo las madres pueden, por lo que cuentan, ¿no? Por librarse ellas, matar a sus propios hijos, degollar a sus propios hijos. Seguro que igual no fue así exactamente, ¿no? Me Pero imagino que no, porque claro. el instinto de una madre es morir Total. antes Claro. que su niño, vamos. Claro. Se moriría ella antes que matarlo. Aisha dice: qué imagen más terrible describe esta mujer, se me pone la piel de gallina cuando habla de los niños. David Zae: qué brutalidad, por Dios, ¿para qué queremos buscar demonios si ya los tenemos entre nosotros? José 7: Dios, la verdad qué pena la vida en este pueblo y la pobre mujer. Daisy Nieves: conozco a militares que a pesar de los años quedaron marcados emocionalmente por la época del terrorismo. Gracias por vuestra participación. Muy atentos de verdad a nadelmisterio.com y a todo lo que hace Juan Villa, que está preparando algo bonito para la Noche de Ánimas. La semana que viene, Carmen, tenemos una sorpresa. Yo creo que muy humana, ¿verdad? Sí. Y va a ser una Noche de Ánimas especial. Va a ser una Noche de Ánimas, es el día 1. Yo no quiero Halloween. Oye, no sé si estáis conmigo. Paso de Halloween. Oye, con todo el respeto, ¿eh? Pero ya me parece como una campaña que bueno, que vale, que tiene sus raíces, orígenes celtas y lo respeto. Pero es que yo soy español. Yo quiero Noche de Ánimas. Noche de ánimas. De difuntos. Sí, ambas cosas. Como en la alberca, con las últimas campaneras de ánimas. Reivindiquemos lo nuestro, hombre. Aunque seamos los únicos. Noche de ánimas. ¿Os apuntáis? La semana que viene en Milenio 3. Vamos ahora con alguien que seguro que nos dice algo a nivel filosófico, tal y como estábamos ya enganchados Santiago y yo, y enseguida con toda la información. Siempre, siempre tenemos la esperanza. La esperanza no se puede perder nunca. Como sabemos del horror, peleamos contra el horror. Contar para aprender. El miedo, porque sí, no vale para nada, de verdad. Vale si aprendes algo. Ahora vamos con alguien que quiere aprender. El maestro Enrique, que nos dice siempre: despierta, y nos habla de las profecías. ¿Se estarán cumpliendo? La epidemia de ébola y otras que anuncian algunos expertos casi han desplazado en los medios informativos a la amenaza terrorista del Estado Islámico y sus atrocidades apocalípticas. Pero hay otras que son prácticamente ignoradas por los medios, como las consecuencias que tendrá el ataque de los aliados contra los islamistas en Siria y también el conflicto ucraniano. Un enfrentamiento sin precedentes con el imperialismo ruso, con cuyas crecientes alianzas con China nos hacen temer lo peor. Cuando a esto sumamos la sucesión de trastornos climáticos o de terremotos sin precedentes, encontramos un escenario que se acerca, más que en ningún otro momento histórico, al cumplimiento de las grandes profecías. Las profecías siempre han despertado una mezcla de fascinación y rechazo, dada nuestra doble naturaleza, racional y mágica. Y esto se intensifica más aún en nuestros días, porque cada vez están más desconectados esos dos aspectos de nuestra mentalidad. Nuestra parte positivista, sobre la cual se fundamenta esta civilización, nos dice que si resulta muy difícil prever el futuro de un individuo, adivinar el de una colectividad se vuelve imposible. Son muy escasas las predicciones que se han cumplido cuando señalaban a fechas concretas, y casi en su totalidad son de carácter astrológico, como el anuncio de la Revolución Francesa o de la Gran Peste Inglesa y el incendio que consumió Londres en 1666. Además, cuando examinamos de forma crítica el conjunto de las visiones del futuro, es ineludible que en su inmensa mayoría son equívocas o muy imprecisas. Por ello, la conclusión es que se equivocan, como advierte el razonamiento más extendido en Occidente. El futuro resulta impredecible, y si así no fuera, eso implicaría una predestinación que impide el libre albedrío, una libertad de elección que la mayoría damos por hecho, pese a que la existencia de un determinismo que parece oponerse a nuestra plena libertad de elección parece demostrada por numerosas evidencias físicas, biológicas, genéticas, psíquicas y sociales. En el campo teológico y religioso, la controversia es igualmente intensa. Pero, más allá de toda teoría, las tradiciones proféticas de muchos pueblos describen señales idénticas que parecen características de nuestra época como prolegómeno del llamado fin de los tiempos o del ciclo humano en que vivimos. Una época de más de 5.000 años que habría sido precedida por otras eras y que será sucedida por una nueva edad de oro tras una renovación necesaria. ¿Y a ti
¿Todo esto te parecen tonterías? ¿Tonterías sin sentido? ¿O estás abierto a tomar conciencia? Despierta. La voz de nuestro amigo Enrique Bunbury, otro de los que ha despertado y que no tiene ningún rubor de repente a bajar de un ovni en pleno concierto diciendo: hey, ya estoy en el otro lado prácticamente. El maestro Enrique, ¿todo esto son tonterías o algo más? De ti depende. Información siempre privilegiada, siempre reflexionada, siempre concienzuda, siempre analizada. Despierta, porque solo con el despertar podremos cambiar el signo de los tiempos, que es complicado. Pero también, por otro lado, no seamos agoreros. Quizá nunca, lo decía Santi Camacho, una generación no ha tenido la guerra terrible encima. Lo estamos viviendo en Occidente ahora. Y nunca ha habido tanta información, ni tantas posibilidades de hacer cosas buenas. Y se hacen cosas buenas, pero no se cuenta. Así que estamos en la encrucijada. De ti depende. Muchos amigos que nos escuchan en el coche, mandamos nuestro abrazo no solo a Enrique Bunbury, sino al compañero Javier Pérez Campos, que se encuentra buscando una de esas historias alucinantes, que ojalá salga todo, se hile todo, porque vamos a vibrar. Yo solo os puedo decir que cuando mi querido amigo Enrique Chazarra me lo comunicó, de un brinco. Ojalá lo logremos, Javi, suerte, estará escuchándonos y, como siempre ocurre a los miembros del equipo cuando estamos lejos unos de otros, unidos por el cordón umbilical de la radio, cómo se percibe el programa, ¿verdad? Es como diferente. Sin perder un minuto, 3:22, abrimos esa mesa especial donde opinamos de todo y de todos. Mesa milenaria. Que, por cierto, Carmen, ya para poner la guinda al niño marinero, o sea, que a mí se me ha quedado en el inconsciente, o sea, es que yo, voy a decirlo, no sé si lo he dicho ya, lo tenía aquí, tenías tú como una fotocopia, sí. Claro, aparecía más oscurecido, seguro que si lo veo en vivo me impresiona menos, pero en fotocopia, con perdón, el cabrito de él daba un miedo impresionante, y es un muñeco, y yo estaba aquí escuchando a Carmen la historia y estaba aterrorizado. No me lo saques otra vez, anda, guárdalo por ahí. Tiene ojos como negros, y se habla de unos niños de ojos negros. Javier estaba empeñado, yo esto lo veía como pura leyenda urbana, pero no sé, siguen con la historia, ¿qué ha pasado? Pues sí, siguen con la historia y además están llevando hasta allí psíquicos y hay fotografías de por medio. Una de las psíquicas ha estado esta semana en Cannon Shake y lo que ha encontrado es, sentía una energía, y su marido, que estaba con ella, realizó varias fotografías donde ella indicaba, y allí parece que sale una niña con ojos oscuros, parece que está arrodillada o rezando. Ha puesto la foto a disposición de todo el mundo que la quiera analizar, porque dice que ella es sensitiva, que lleva 45 años de profesión, que ha encontrado incluso a desaparecidos, y que esta niña, a ella no le dan los datos de que fuera un asesinato que se cometió allí. Al parecer, todo el mundo identificaba a los niños de los ojos negros con 3 niños que desaparecieron, en concreto una de ellas, una pequeña de 7 años que se llamaba Christine, incluso otros mediums dieron ese nombre, pero esta mujer dice que parece una niña que murió por viruela o por alguna enfermedad de la época, de los años 30 más o menos, por el traje con el que veía a la niña. Ahora se están analizando las fotografías y también están yendo numerosos grupos de investigadores paranormales, porque los avistamientos se siguen dando, se siguen viendo esos niños con las cuencas de los ojos negras o vacías, y al parecer, según todos los sensitivos que han estado por la zona del bosque donde normalmente dicen que se aparecen estos pequeños, puede haber un cementerio clandestino, un cementerio no hallado hasta el momento, y es lo que están buscando. Para mí sigue teniendo todos los elementos de la leyenda urbana, pero seguiremos muy atentos. Leyenda urbana lo que también, sí que es cierto, ¿sí? Iker, perdona, es que la persona que fue encarcelada y juzgada como el asesino de esa niña pequeña, de Christine, justamente este año ha muerto en prisión, y justamente este año, después de 3 décadas, después de 30 años, es cuando vuelven a aparecerse esos niños de los ojos negros. 3:25, lo que también tiene componentes de leyenda urbana, y creo que nunca vamos a salir del bucle, y que de vez en cuando hay como oleadas, es el tema de los chemtrails, o contrails, o como vosotros queráis, en los cielos, sendas. ¿Qué tienen de misterioso? Pues no lo sé, que a veces caen filamentos incluso. Diego, oleada de primer nivel, y tenemos algunos documentos. Ha sido una semana curiosa en ese sentido, porque hasta el correo de la nave han llegado un montón de testimonios y fotografías, sobre todo, de estas supuestas estelas. Han llegado de todas partes del país, Iker, y si quieres, a modo de ejemplo, te voy a poner el testimonio de uno de esos oyentes que nos llamaba. Es Jordi, desde Barcelona, y él nos contaba esto. Fue a principios de mes, si no recuerdo mal, sobre el día 9,
como todas las mañanas que salgo de casa, que voy hasta el trabajo en bicicleta, y en esto que me paro en el semáforo en una gran avenida que hay aquí en Barcelona, Avenida Meridiana, que se llama, es una de las arterias principales de salidas de Barcelona, y parado en el semáforo, pues esto que miras al cielo, y vi un montón de trazas como de cuadrículas, de rastros de avión. Me llamó mucho la atención la cantidad que había y las direcciones que tenían. Cada una no eran todas la misma dirección, ni mucho menos la primera lógica que le vi de dirección hacia el aeropuerto. Y lo más raro es que justamente vi 2 que estaban en activo, o sea que se veían perfectamente en pequeñito los 2 aviones, iban en paralelo, uno más adelantado que el otro, pero en paralelo. Había muy poquita distancia. En las fotografías que os envié hay una que se ve perfectamente. Mirándolo después con más calma, venían de mar hacia adentro. Barcelona es montaña-mar, norte-sur, pues era desde dirección mar hacia la montaña. Y más cosas en este sentido. Lo interesante es que han coincidido sin conocerse entre ellos, evidentemente, las oleadas de material desde diferentes puntos de España. Esto sí que es una forma curiosa de enterarse. Esto sí que lo trae la tecnología. Enterarnos de que las personas sin conexión entre ellas están viendo lo mismo, sea lo que sea eso. Sí, si quieres te pongo algunos ejemplos de lo que nos ha llegado Iker. Por ejemplo, hace un par de semanas Óscar Jiménez nos escribía desde Valladolid. Él nos contaba que la actividad de aviones que desprenden chemtrails es muy habitual en su zona y que concretamente nos detallaba cómo el pasado 4 de octubre sobre las 11 de la noche se dio cuenta que estaban cayendo del cielo lo que parecían esos filamentos, ¿no?, con aspecto de fibras de algodón o tela de araña, esa especie de hebras de las que hemos hablado ya en Cuarto Milenio. Pero hay más. Desde Gerona se ponía también en contacto con nosotros Aitor. Él nos contaba que el 16 de octubre se había dado cuenta sobre las 12:30 del mediodía de la presencia de diversos vuelos que se estaban desplazando más rápido y más bajo de lo normal y que dejaban también este tipo de estelas a su paso. Lo más extraño, en todo caso, llegó 15 minutos más tarde cuando Aitor empezó a ver una especie de polímeros también a modo de telas de araña cayendo del cielo y comentaba que había intentado coger algunos para hacerles una foto y mandárnosla, pero que se deshacían al tocarlos, cosa que le asustó. Un clásico, luego, de todas formas, compañeros. Sí, se apartó de ello. También un día más tarde, Gustavo nos escribía desde Benidorm comentando que son pocos los días también que estas supuestas estelas no aparecen en el cielo y que él no había visto nada comparado a lo que había ocurrido el pasado día 17, cuando los rastros parece ser que aparecieron desde muy temprano y, leo literalmente su correo, con una intensidad nunca vista hasta ahora en los últimos años. Ese mismo día, el día 17, desde Ibiza, un oyente nos escribía para contarnos que se estaban viendo muchas de esas estelas en distintas direcciones en los cielos de Ibiza, y este amigo además aportaba un dato que él de alguna forma y que relacionaba con el asunto y que es muy curioso, y es que este último año en Ibiza se está registrando uno de los índices de pluviosidad más bajos de la historia, con un 62% menos de lluvia de lo que sería normal. Bueno, son solo algunos ejemplos. Nos han llegado comunicaciones desde lugares como Castellón, Tarragona, Jaén, Málaga, Albacete, Lleida, Navarra, Valencia, Segovia, Madrid, Cantabria y varios desde Zaragoza, Alicante y Barcelona. Precisamente desde Barcelona nos escribía Natalia, con la que también hemos hablado, para comentarnos lo que ella pudo observar el pasado fin de semana en los cielos de un pueblo al que ella acude habitualmente, está a unos 50 kilómetros de la capital. Pues a ver, Sí, no, te decía que como te digo hemos podido hablar con ella y lo que nos ha contado es cuanto menos sorprendente. La escuchamos. Ahora sí. Pues a ver, yo vivo a 15 kilómetros del aeropuerto del Prat de Barcelona y mira que veo vuelos cada día y todo, y sí que últimamente llevo varios años siguiendo el tema chemtrails y veo que hay bastante cantidad cada día, ¿no? Pero es que otro día me sorprendí porque yo tengo una casa en la que me he criado toda la vida, que está a 50 kilómetros de Barcelona, que nunca ha habido tráfico aéreo. Es verdad que con los años tiene que aumentar, ¿no?, por todo, pero ese otro día subiendo de camino, estoy hablando de una zona que es de campos, una urbanización, y vi que habían como 8 aviones a la vez, en una zona que normalmente a lo mejor pasaba, ya lo que te digo, cuando era pequeña, un avión cada 5 horas, pero últimamente a lo mejor un avión cada 2 horas, ¿sabes?, a lo lejos, pero es que eran 8, iban haciendo celdas, no en cuadrados, sino como un coloca 4, pero en plan rombo.
Y claro, es una casa que tengo en el campo y estoy al aire libre. Estuve 4 horas al aire libre, iba observando, siempre me ha gustado observar, y veía cómo esas celdas se iban ensanchando, iban formando nubes en un cielo despejado con sol, y se iba formando nubes y el cielo encapotándose. Entonces, claro, últimamente veo viendo mucho esto y veo muchas teorías que hablan de muchas cosas, pero es que en este país, aparte de vuestros programas, es que de este tema no se habla para nada. Bueno, pues como ves, Natalia, aquí sí hablamos, y hablamos con total honestidad, compañeros, porque yo con este tema es que ya no sé dónde quedarme. Estoy recordando ahora lo que analizó Luis Alamancos, y que tenía fibras, lo recordaba Diego Marañón, que parecían de origen no animal, no biológico. Sin embargo, claro, ahí está la duda, esas fibras estaban ya en el suelo, ¿no? Entonces, ¿venían del aire realmente? Claro, o al coger las muestras se cogió también muestras del suelo y el contaminado es el suelo. Como se deshacen, es que es muy difícil. Claro, lo que es verdad es que desde siempre, y tú lo sabes bien, en temas como Fátima y apariciones marianas, siempre se ha relacionado la aparición de cosas insólitas. No había época ovni o época aviones que contaminaban, entre comillas, o nos fumigaban, ¿no? Sea verdad o no. Pero es curioso, por ejemplo, en Portugal, diferentes episodios que tienen que ver con apariciones espectrales o de la Virgen o lo que vosotros queráis, y que se recogen por parte de investigadores muy serios lo que llamaron fibra albina, fibra blanca, que cae del cielo. Sí, o cabello de ángel, que también lo llamaban precisamente porque se le atribuía a la Virgen, a las apariciones marianas. Yo qué sé, es que con el tema de los chemtrails hay tanta conspiración por un lado. Me desconcierta absolutamente. Y también cuando sales a la calle y a veces ves rayajos en el cielo, y dices chemtrail, contrail, yo nunca he logrado distinguirlos, de verdad que no. Y mira que lo intento y que me lo han explicado veces, que esos no son las estelas de condensación que dejan los aviones, pero luego... Que nada queda claro, ¿no? No, pero es que luego es verdad que mandan fotografías y todas las semanas, tengo que decirlo, todas las semanas nos llega alguna fotografía de chemtrails o chemtrails o como se llamen, sí, que no sé ni cómo se pronuncia. Es curioso porque hay mucha gente también en Twitter que preguntaba en qué se diferenciaban unas de otras, y han sido los controladores aéreos quienes por propia iniciativa pues han contestado de alguna manera, utilizando también el perfil de la nave del misterio, contestando a esas preguntas, y nos han enlazado, la gente puede entrar en Twitter si quieren, con alguna explicación pues bastante educativa para aprender a distinguirlos. ¿Y tú los distingues ya? A mí me cuesta bastante, te diré. De todas maneras, ellos mismos, con las fotos que están colgadas en Twitter y que ha retuiteado Guillermo León, ellos nos decían que no había nada fuera de lo normal y que se trataba de estelas de condensación. Para tener una segunda opinión, lo que se nos ha ocurrido es llamar a nuestro compañero José Manuel Nieves, que controlaba un poco de estos temas. Le hemos remitido mucho. Efectivamente. Le hemos remitido algunas de las fotografías que han llegado hasta el buzón de la nave todos estos días, y después de verlas y de echarles un vistazo y de analizarlas, la opinión de José Manuel Nieves es esta. Yo creo que no estamos frente a ninguna oleada especial. Lo que sí tenemos son unas condiciones climatológicas que son muy especiales, porque sigue haciendo calor, pero en las capas altas de la atmósfera está haciendo mucho frío. Y eso significa que las condensaciones de los aviones se pueden manifestar de una forma más fuerte que de lo que lo hacen normalmente. No hay absolutamente ningún motivo para tener ningún tipo de alarma. Los chemtrails, así llamados, que en realidad serían los contrails, en el fondo son lo mismo, ¿no? Son condensaciones de vapor producidas por los motores de los aviones, y depende, que duren mucho o que duren poco, depende de las condiciones climatológicas y de la temperatura reinante en ese momento. Pueden durar unos cuantos segundos o pueden durar horas. Desde luego, si hubiera una conspiración para acabar con la especie humana o para enfermarla, pues muy mal les ha salido, ¿no? Porque en una sola generación han nacido ya unos 1.300 millones de personas desde la primera vez que se descubrieron los chemtrails, que me parece que fue en el año 1977. Pues han nacido 1.300 millones de personas, que es una China entera. O sea que mala conspiración sería, porque no estaría teniendo ningún éxito. Y además, a las alturas a las que se producen estas condensaciones, sería inviable colocar o sembrar cualquier tipo de producto químico, porque no llegaría al suelo, como muy bien saben los que se dedican profesionalmente a fumigar campos o a apagar incendios, que lo tienen que hacer desde muy poquitos metros de altitud y no a 10.000 metros ni a 12.000 metros, que es donde se producen estas estelas de vapor. Nieves, claro, tiene sus riesgos, porque no hay tema que provoque más adhesiones
y críticas encontradas. Yo no sé, porque yo, os seré sincero, no le acabo de pillar el truco a esto. O sea, no me emociona particularmente porque que pueden tener razón unos u otros. Yo no lo sé. Lo que sí que hago es hablar, que es lo que no hace, como decía Natalia, el medio convencional. Yo hablo de esto, pero es que nunca sé con qué quedarme. No acabo de entender muy bien el misterio. Puede que haya algo de verdad porque del ser humano me lo espero absolutamente todo. Pero lo que sí me sorprende, compañeros, es la cantidad de observadores de chemtrails que hay, de cazadores de chemtrails, de la voluntad que le ponen a esto. Esa voluntad se convierte a veces en odio al que discrepa, ojo. Cualquiera que diga que los chemtrails no son todos chemtrails, ya está en contra de... ya forma parte de la conspiración. Y uno dice, hombre, tan sencillas, si sois conspirativos o conspiradores, o estáis para denunciar la conspiración, tan fácil es vuestro juego, no sé. Me sorprende porque este tema, que es como tan lejano, por altura incluso y por poca claridad en mi opinión personal, ¿por qué enerva tanto a la gente a un lado y a otro? Es curioso. Es curioso porque estamos hablando posiblemente de algo que puede ver todo el mundo. Como es algo que puede ver todo el mundo, es algo que puede prestarse a malas interpretaciones. Desde luego, un testimonio... Yo siempre he tenido la mente Está Clara mostrando de su móvil una foto con chemtrails o contrails. Pero claro, eso, ¿por qué no van a ser dos aviones? Es que yo no lo entiendo. Clara, no lo entiendo. Un avión ha dejado hace unos minutos en Estela y otro otra. Es que no lo entiendo. O sea, ¿qué misterio hay en dos estelas? O a veces son nubes, porque hay nubes tan raras también, que si lenticulares, que si no sé qué. Pero te quiero decir, ya, claro, estamos todos con el ojo avizor y hay veces que hay rejillas que llaman la atención. Eso es, yo me iba precisamente al testimonio del primer oyente. Claro, este señor sale, según nos cuenta, en bicicleta todos los días por la misma zona. Si ve algo que le llama la atención, es que no lo ha visto en los otros 200 días que ha salido en bicicleta por su zona. Si eso encima, pongamos que es una ¿Pero hasta qué punto la alarma general del tema hace que la gente esté especialmente sensible a mirar al cielo y a ver cosas que es que antes no se daba cuenta porque no miraba? Lo pregunto, como abogado del diablo. Yo he visto cosas, he visto fotografiadas cosas, ahora ya si dudamos de los testimonios fotográficos, es otra cosa, que me cuesta asumirlas como no provocadas. Es decir, a mí me cuesta asumir eso, que de repente las líneas aéreas decidan que 15 o 20 aviones entrecrucen sus trayectorias para formar un tablero de ajedrez. No me lo acabo de... Pero si tú con nuestro amigo, por ejemplo, Miguel Ángel Ruiz, ves una planilla de algunas zonas de España, ¿cuántas líneas hay que surcan? Que se cruzan todas. Es que se cruzan todas. Sí, pero lo que te quiero decir es... O sea, tú lo ves eso y dices, normal, si un día hace más frío, queda eso condensado. Digo yo, que no lo sé, que luego me van a apedrear a mí. Sí, pero un espacio del cielo... Concreto. Pues claro, las rutas. Sí. No, pero las rutas que haya, cuadrículas por toda España. 7 paralelas en una dirección y 7 en perfecto ángulo recto, formando cuadraditos en la otra. O que de repente un avión se vuelva loco y en mitad del campo empieza a hacer espirales. Pero es otra cosa, en mitad del campo avionetas. A mí los aviones tan altos porque... Diego, concretamente en Castellón, había movida gorda últimamente con el tema de las nubes, difuminadores de nubes, creadores de nubes, todo eso sí que tiene un mundo paralelo. Claro. Y que cuidado que es potente, ¿no? De eso hemos visto imágenes. Claro, es que eso sí que es realidad, ¿no? Pero claro, a tanta altura yo no sé qué efectividad tiene. En Castellón hace 2 semanas estaba abierta la investigación por parte del Seprona, efectivamente. Y sería muy prolijo hablarlo, pero ya te he dicho que siempre he tenido la mentalidad abierta y cuando se me empezó a torcer la aguja de la balanza hacia el lado de los conspiranoicos, es cuando empecé a profundizar. ¿Se te ha torcido la balanza hacia los conspiranoicos? Sí. Tú eras muy escéptico con este tema en concreto. Y lo era porque no veía, me pasaba como lo que hablábamos antes, no veía el porqué. Es decir, no veía la razón, no veía la explicación, no veía qué había detrás. Hasta que empecé a leer y a leer no en foros conspiranoicos, sino en revistas científicas, en sitios entre comillas serios, sobre un concepto que es geoingeniería. O sea, de repente esparcir cosas en la atmósfera para que produzcan en el clima
determinados efectos. ¿Y crees que de verdad si hubiese chemtrails lo harían de forma tan evidente? Los amigos de la conspiración, que siempre todo está en secreto y lo harían en mitad del cielo de Barcelona, es que tampoco Bueno, entiendo. El cielo está arriba, esas o sea, cosas. ahí... Tenemos conspiraciones delante de las narices y... Ya, cierto, hacen callar. Sí, sin duda. En fin, seguiremos atentos. Gracias a toda esa gente a todo ese público, a todos esos seguidores que nos envíen sus fotos, porque seguramente igual un día yo me caigo del quinto y digo, pues sí, es así. De momento es que no lo sé, simplemente no lo sé. De verdad, no formo parte de ni la conspiración ni de la anticonspiración. Porque esto es como Lagartijo y Frascuelo, Barcelona y Real Madrid, todo eso. O sea, con los chemtrails es imposible. Es imposible no quedar ahí. Bueno, yo es que no lo sé. Lo que sí sé es que esta misma semana se ha muerto un personaje que tiene mucho que ver con lo que hablábamos del vudú, que tiene mucho que ver con la magia simpática, que también deja en mantillas a la pura ficción. La propia vida de esta saga familiar es eso de película de terror. Sí, totalmente de película de terror. Efectivamente ha fallecido Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, que fue expresidente haitiano, que ha muerto de un infarto con 63 años y que era hijo de François Duvalier, apodado Papa Doc, y que pues su hijo ascendió a la presidencia en 1971 a los 19 años, presidencia eterna, decían, tras la muerte de su padre, y continuó con el régimen de terror y de sangre que había iniciado su padre, ¿no? Y que se cree que pues entre ambos le costó la vida alrededor de unos 40.000 haitianos, ¿no? Duvalier, hijo, nació en Puerto Príncipe, aunque descendía, igual que la estirpe familiar, de esclavos negros. Y su padre había iniciado primero el reclutamiento de un ejército privado en 1959, que el nombre oficial era Voluntarios de la Seguridad Nacional, y esto lo hizo a raíz de una tentativa de atentado contra él. Y en teoría este ejército luego se conocía popularmente como Tonton Macuts, que son los tíos del saco, que ya el nombre... Los hombres del saco, realmente. Hombres del saco, sí. Pero convertidos en realidad. Convertidos en realidad, que cogieron este nombre porque eran capaces en realidad de hacer desaparecer un personaje del vudú, ¿no? Que capaz de hacer desaparecer a cualquiera, ¿no? Cosa que literalmente se cumplía en cuanto había algún opositor a Duvalier, ya fuera periodista o de cualquier alta esfera, pues lo que hacía era o detenerle o a veces asesinarlo, ¿no? Y hacerlo ¿Vudú y desaparecer. canibalismo se ha hablado de esto, Clara? Sí, de hecho Duvalier padre pues fue un poco quien abogó porque se introdujera el vudú, digamos que era público y notorio entre el pueblo, pero estaba realmente prohibido. Y pues lo primero que hizo fue introducir el vudú conducirlo como religión, digamos, oficial, y para ello, dentro de esta policía secreta, nombró a comandante en jefe a un bokor, a un brujo negro haitiano llamado Zachary Delba, que era muy respetado y temido en Puerto Príncipe. Y pues esta guardia profesional lo que hacía era, como eran voluntarios, no cobraban teóricamente nada, entonces claro, se ganaban la vida a base de extorsión al pueblo llano, de secuestros, de palizas, etcétera, y también utilizando el miedo a través del vudú, concretamente de la rama negra, en el sentido de que, como sabían que ellos creían en esto, pues era la forma mejor de temorizarlos, era que mandara a un comandante en jefe que era un bokor, ¿no? Y la verdad es que la historia de la saga familiar es tremenda. Cuando ya murió, como decimos, su padre y tomó el control el hijo, pues siguió con esas prácticas que era básicamente robar al pueblo, así tal cual, y quedarse con el dinero que había de ayudas externas humanitarias para la población de Haití, y hacer negocios de todo tipo, sacar cuentas en Suiza. Y mantenerse ahí, que es lo curioso. Mantenerse ahí hasta que ya una revuelta tremenda que hubo en el año 86 tuvo que huir al exilio, pero eso sí, primero hizo una fiesta de despedida en su mansión, una fiesta por todo lo alto, y después pues tomó un avión militar estadounidense, haciendo antes una parada para
desenterrar los restos de su padre en una oscura ceremonia de vudú, llevárselos consigo y marcharse a la Costa Azul, donde permaneció allí 25 años y luego tuvo la desfachatez de volver al país. Lo que yo no sé es cómo, una vez que volvió en el año 2011, solamente tras una breve detención bajo los cargos de corrupción, robo y apropiación indebida de fondos públicos, fue puesto en libertad, se encerró en su casa y estuvo ahí tan ricamente enriqueciéndose con nuevos negocios, y nunca llegó a ser sometido a juicio. Estas figuras del África profunda y de la América profunda y de cualquier lugar del planeta profundo, asociadas al vudú, a los rituales, pero que se asesoraban por ese tipo de brujería negra, que no era un folclore, que creían en ello, que le daba más vitalidad a su puesto, como decíamos, para la eternidad. Ha habido una noticia de esas. Tenemos además la oportunidad de hablar con un corresponsal enviado en Bolivia, de esas que, bueno, en fin, yo sé que la noche ha ido un poco cruda, pero esto ya supera todo lo imaginable y ha pasado esta semana en la selva boliviana. Así es, Iker. Se ha conocido esta semana que Serafín Leronate, que es una especie de chamán, ha sido acusado de matar a un hombre que tuvo un accidente de avioneta. El piloto se llamaba Teddy Becerra, tiene un accidente en la selva boliviana, se le rompen los dos brazos, sale a pedir ayuda y se encuentra con Serafín Lero. Y lo que hace este hombre, en vez de ayudarle, pues es matarle y además practicar canibalismo con él. Juan Antonio Sanz, que está en Bolivia, está allí trabajando de corresponsal, nos cuenta cómo ha sucedido todo. El suceso ha ocurrido en el departamento del río Beni, uno de los más grandes de Bolivia. Ocurrió realmente hace 5 meses, pero es ahora cuando se han sabido todos los detalles, gracias a los testimonios de unos indígenas Chiman, que es una de las etnias de esa zona. Una avioneta pilotada por el capitán Teddy Becerra se estrelló. El piloto, pudo sobrevivir, pero con los brazos rotos. Pidió al parecer ayuda a Serafín Leronate, un indígena del lugar, quien, sospechando que podría tener la avioneta muchos más valores del dinero que le estaba ofreciendo el capitán, lo mató, lo enterró, después volvió a su aldea en las cercanías de Cuchisama, a orillas del río Manique, en ese territorio indígena Chimán, y al cabo de unas horas volvió con unos acompañantes, habría desenterrado al capitán, y allí mismo practicó una serie de rituales y devoró el corazón y la lengua del malhadado piloto. Además parece que sabía bien lo que hacía porque comió precisamente el corazón, como hacían los guerreros antiguos, y la lengua también, pues José Antonio Sáenz nos lo dice. Después se ha sabido que este Serafín, que ya se encuentra detenido junto a su suegro Luciano por presunto encubrimiento y quizá ayuda en este macabro suceso, habría cometido ya hace tiempo algún tipo de atrocidad semejante, comiéndose siempre el corazón y la lengua. La lengua porque es el órgano con el que podría delatar el espíritu del muerto a su atacante, y el corazón para obtener todo el valor requerido en esta zona que es montañosa entre ceja de selva y de muy difícil acceso. Impresionante que nos pone Yeray Martínez de Apocalipto. Estamos en esa ceja de selva boliviana, no muy lejos de la Oreja de Perro del Perú, y vaya dato que hace el gran periodista Juan Antonio Sanz, nuestro compañero, ¿eh? La lengua, ¿por qué? Porque el espíritu podría hablar, si no. Sí, podría hablar y podría revelar dónde está el cadáver, porque hasta el momento no ha sido encontrado. Después de las declaraciones, porque incluso se lo contó a su propia familia, y decía que lo había hecho para que le respetaran en la comunidad, que había cometido ese asesinato y canibalismo con este hombre que tan solo pedía su ayuda, pues que lo hizo para tener cierto estatus dentro de la sociedad. Pero al parecer esto sobre espíritus y seres extraños en la selva boliviana es más común de lo que se cree. Incluso Juan Antonio Sanz, nuestro corresponsal, nos cuenta cómo él, adentrándose en la selva, ha podido conocer historias parecidas. Hace aproximadamente un año, en septiembre,
tuve la oportunidad de viajar por el norte de Bolivia, también en una zona muy selvática, y allí mismo los habitantes nos hablaban de unos seres que vivían en las profundidades del bosque, los enanos, que eran humanos, pero que de vez en cuando también se llevaban a mujeres y niños, y a los niños, según contaban, los devoraban. El departamento de Beni es una zona muy inaccesible en Bolivia, llena de selvas, algunas de ellas primigenias, donde ni siquiera los primeros exploradores europeos, españoles, se atrevieron a marchar. Y al parecer, Iker, el canibalismo y estos actos terribles, pues no es la primera vez que ocurren, además en épocas muy recientes. Juan Antonio nos habla de otro acto cometido hace relativamente pocos meses. No es la primera vez que se produce un fenómeno de canibalismo, también con unos antecedentes ritualísticos en Bolivia. En 2012, más al sur, en la zona de Villamontes, casi la frontera con Argentina, supimos de un caso que además lo transmitieron las radios del lugar, causó un gran pavor. Una señora que había muerto, una señora de unos 40 años, y en medio del velatorio se habría despertado. Su marido, a pesar de todos los consejos de los vecinos que estaban aterrorizados, se hizo cargo de ella, y al cabo de unos días volvió a aparecer la señora, no se encontraba al marido ni a sus hijos, y la teoría es que los pudo haber devorado. Hubo una serie de incidentes con la policía, las versiones hablan de que incluso también atacó a un policía y le habría devorado igualmente. Bueno, es que vaya programita que llevamos, seguiremos indagando. Se despierta en el velatorio y ataca y hace desaparecer a otras personas. Y nadie sabe el paradero. La familia, incluso los policías. Sí. Santi, si te parece, lo del ISIS y las drogas lo dejamos para otro día porque vamos muy fuertes. Pero yo creo que en el fondo es lo que estábamos hablando y que tú has reflexionado al principio, ¿no? Podemos pensar que hay estimulación externa, como se está diciendo ahora del ISIS y demás, de que hacen esas atrocidades bajo el efecto de las drogas. Y sabes mi impresión, Santi, que a veces las drogas son una excusa. Como para los que dicen que para viajar a otros mundos o para tener experiencias místicas hace falta drogas. Es auténtica mentira eso. Los auténticos no utilizaban drogas, para nada. Pero en fin, lo comentaremos. Vamos con un poquito de luz porque si no... Así toca la guitarra Santiago Camacho también, ¿eh? ¿No os creéis? ¿O no, Santi? Hombre, pues... yo iba a decir una cosa, pero a los fans de dos no les iba a gustar nada. No, esta canción es muy buena, amigo. Nada, para Navidad, regalo de Papá Noel y Santi aquí con la guitarra tocándonos un temita. Exactamente. Venga, vamos con mensajes porque nos piden bendiciones milenarias para nacidos y también para gente pues que no lo está pasando muy bien. Y todos ellos tienen que tener un hueco. Juanfe nos dice: buenas noches, me llamo Bárbara y llevo escuchándoos y quisiera pedir una bendición para mi hijo Luca y mi pareja Juanfe, y también para la tribu, que estamos todos en una casa rural, 10 adultos y 8 niños. Luca, Inara, pues Edurne, Asier, Sabela, Adrián, Imar e Inés, las pequeñas joyas. Gracias. Me imagino que a los niños los habrán acostado. Sin muñeco. Sin muñeco, pero con perrillo. Tenían un perrillo ahí en el sofá que nos mandaba la foto de todos, niños preciosos y adultos también preciosos, incluso embarazados. Con lo cual, bendiciones milenarias a tope para todos ellos y para Luca. Y si había algún muñeco merenero en la casa rural, fuera, que lo tiren. Habría, si hay niños, hay muñecos. Víctor Román nos dice: hola querida familia milenaria, me llamo Víctor y soy uno más de vuestros fieles seguidores. Quería compartir con vosotros una de las grandes alegrías de mi vida, ya que mi hermano Iván y su preciosa mujer Beatriz han tenido un bebé guapísimo llamado Oliver. Simplemente lo de siempre. Si podéis darle vuestras bendiciones y desearle lo mejor en la vida, me haría mucha ilusión, la verdad. Muchas gracias y seguid haciendo como lo hacéis. Un abrazo, chicos. Hola querida familia milenaria. Pues con el otro bono, Santiago Camacho, todo tuyo. Pues nada, una bendición milenaria para... ¿Qué te voy a decir? Es que me has dejado a mí. Estaba pensando en Bono y Para Oliver. Oliver, hombre, Oliver. Eso es. Un abrazo muy fuerte y muy cósmico. Vamos enseguida con esa otra sintonía, porque si no nos metemos en el papel, de las sintonías importantes, de las bendiciones importantes. Y es que a Santi se le va la cabeza. Oye, U2 no le debe gustar, no sé. Estaría en algún chat de esos conspiranoico. Omar Guerrero nos dice: hola Iker, Carmen y compañía, llevo con vosotros desde vuestros comienzos en la radio.
Siempre se me vienen las imágenes a mi mente de la primera vez que mi padre me puso la radio una madrugada y de alguna manera me enganchó a vosotros de tal forma que ahora sois parte de mi vida. Es curioso cómo pequeños momentos pueden trascender a una persona tan directamente, o eso es lo que pienso, porque sin aquel gesto mi vida no sería la misma. Y me explicaré con brevedad. Si mi padre en aquel momento no hubiera tenido la voluntad de poner la cadena SER aquella noche para que yo escuchara, la verdad es que yo no os hubiera conocido de la forma en la que lo he hecho durante estos años. Y perdonadme la expresión, pero es que creo conoceros. Para mí sois como mi otra familia. Seguro que sí. Como antiguamente se hacía, que se hablaba con ellos una vez por semana por teléfono al estar lejos. Desde aquel momento y hace unos 2 años en particular, he notado un cambio drástico en mi forma de ver y afrontar la vida. Yo la llamaría, si me dais vuestro permiso, manera milenaria de ver la vida y las cosas, con más frescura, inquietudes, más fuerza de afrontar las trabas que nos pone el destino y con un toque de importarme lo que realmente importa en la vida del ser humano, sin que nos controlen de la forma en que lo hacen a día de hoy la sociedad. Gracias a vosotros creo que me he convertido en alguien mejor y os doy las gracias por ello. Hace unas semanas escuchaba el testimonio de Gerard, el chico que perdió a su mujer e hija en un accidente, y he de decir que me llegó al alma su testimonio del sueño que tuvo días después. Porque si de verdad ocurrió lo que mencionaba en su carta, debemos estar tranquilos ante el momento que tanto tememos. El mail, aparte de daros las gracias, como anteriormente he dicho, quería aprovechar para dárselas a mi padre por todo lo que me ha dado en la vida, sin olvidarme de mi madre, pero en especial a él, ya que hace unos meses, concretamente el día 2 de julio, perdió a su padre, mi abuelo, que esté donde esté, sé que cuidará de nosotros a su manera. Y por esto quería pediros una bendición para él, porque aunque ya no esté con nosotros, su recuerdo nunca se borrará. Bendición milenaria porque además expresa lo que pasa generacionalmente, que es el padre, el abuelo, el tío, el que enseña la ventanita de la cadena SER con Milenio, y eso se sigue y se sigue y se sigue, y es particularmente emocionante, ¿no? Particularmente emocionante. Fijaos, hoy recibí la llamada de unos buenos amigos, 25 años de Radio Enlace, les quiero mandar un abrazo. Radio comunitaria en Lobo de Hortaleza, donde estuve mucho tiempo. ¿Eso es lo que me decía el director? Iker, cuando viniste con tu programa, habló del año 91, junto a Lorenzo, no le veíamos ningún futuro. Me gusta haber cambiado el sentido de la profecía. Algo de futuro hemos tenido, pero aprendimos toda la radio del mundo en las radios comunitarias. Y ahí aprendiste a barrer, ¿no? Ahí yo barría la radio, claro, y pagaba de mi bolsillo la... No. Ha sido muy emocionante, ¿eh? Radio Enlace de Hortaleza, 25 años, ni más ni menos. Uno de tantas radios donde hicimos programas pues parecidos a Milenio. Francisco el anterior oyente, Omar, nos decía además que cuando tenga un hijo que le llamará Iker, que mejor que llamarle como alguien de la familia. Qué responsabilidad. Pues eso. Muchas Francisco gracias, amigo. dice, buenas noches Carmen, quisiera que enviaseis fuerza cósmica a mi padre Francisco, que ayer empezó una lucha contra un tumor de hígado a través de quimioterapia. Tiene mucha fe en que todo va a salir bien y la familia necesita una inyección de energía espiritual. Un saludo y muchas gracias. Qué compromiso, pero con gusto lo admitimos, porque esto ha surgido así, de forma natural. Santiago Camacho, gracias compañero, hasta mañana. A las 11 menos 10 por ahí, es que no lo sé ya. Andaremos. No ponemos nuestros horarios, estar ahí atentos, estad atentos, por favor. Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Y además esta bendición para esta persona que tiene que luchar, que sea común, de Fermín, de Diego, de Guillermo, de Javi, de Geray, compañero, gracias. Carmen, gracias, hasta mañana. Gracias, Iker, mañana nos vemos y en una semana aquí estamos otra vez. Claro que sí, toda la bendición milenaria de afrontar la siguiente semana con el máximo entusiasmo, que esa es la bandera milenaria de verdad. Decía, ver la forma milenaria de la vida, sí, con entusiasmo. Es lo que importa en estos tiempos de encrucijada, difíciles, donde tenemos que decidir si lobo negro o lobo blanco. Un abrazo muy fuerte, feliz semana, hasta mañana, amigos. Milenio 3, en la SER.